A continuación, la ponencia Anonimizando comunicaciones digitales con software libre a cargo del ponente Mauricio Chávez Colungue de Gram Cyber Security. Démosle la bienvenida. 2600 un evento que contará con participación internacional de ponentes en el área directamente de ciberseguridad. Para mayor información de nuestros ponentes, agenda y de las empresas organizadoras y patrocinadoras, podemos ingresar directamente a www.crunch2600.org, que es nuestro sitio, y consultar toda la información referente a nuestro evento. Bueno, vamos a empezar directamente ya con nuestra charla propiamente. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a ver? Vamos a ver qué es privacidad en Internet, por qué es importante mantener la privacidad en Internet, cómo se puede ver afectada la privacidad cuando estamos navegando a través de Internet. Pues necesitamos, para entender los conceptos y las técnicas que vienen a continuación, tenemos que entender cómo funciona la conectividad a través de redes entre cliente y servidor y cómo es que nosotros accedemos a esos sitios web. Posteriormente vamos a ver, bueno, una de las técnicas más comunes, por así decirlo, para anonimizar y saltarse de pronto algunas restricciones que podemos tener implementadas a nivel corporativo o a nivel gobierno, que sería el uso de servidores proxy. Vamos a hablar un poco de servidores proxy, para qué sirven, cómo evadir de pronto restricciones de navegación web que se nos hayan implementado. Tenemos toda la parte también de servicios VPN. Vamos a ver tipos de servicio VPN, cómo se implementa un servicio VPN basado en software libre, qué opciones tenemos para implementar este tipo de servicios. Luego hablaremos un poquito de todo lo que es el enrutamiento de cebolla, la famosa red Tor. Vamos a ver algunas prácticas, algunas demos de cómo funciona, cómo podemos ingresar a la red Tor y demás. Y por último estaremos visualizando todo lo que es directamente de la Deep Web. Bueno, entonces vamos a restricciones y que pueden acceder a cierto contenido que nosotros estamos transmitiendo a través de nuestra navegación. Como el tráfico que nosotros generamos como clientes pasa por cada uno de esos nodos, bueno, estos nodos tienen acceso a esos paquetes. Miraremos toda la parte de cifrado, ¿sí? Porque también vamos a abarcar toda la parte de cifrado. Otro nivel de restricción que podemos encontrar es a nivel gobierno. El gobierno nos aplica en distintos países, no únicamente acá en Colombia, en distintos países. Unos países son más restrictivos en la parte de navegación que en otras. Por ejemplo, vamos al caso de Corea del Norte o de China, sabemos que controlan a qué tiene acceso cada uno de los ciudadanos o de los nodos que están tratando de conectarse a Internet. Entonces controlan y limitan mucho a qué páginas podemos ingresar. Entonces, a nivel gobierno también podemos encontrar ciertos niveles de restricción, lo que impide el buen funcionamiento, una navegación libre por parte de nosotros como usuarios. Entonces, vamos a ver qué técnicas podemos implementar para evadir y mantener la privacidad de nosotros como usuarios ante las organizaciones, ante los ISPs, ante los distintos gobiernos. Bueno, tener claro que no incito saltarse las reglas corporativas ni las de gobierno, pero trato es de explicar cuáles son esas técnicas que nosotros podemos implementar para mantener nuestra privacidad como usuario. Ahora, cuando nosotros nos conectamos a Internet, hacemos uso de muchas plataformas de lo que se denomina comúnmente como los gigantes tecnológicos que recolectan información. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho una búsqueda a través de Google y nos comienza a aparecer publicidad en Facebook, o buscamos algo en Mercado Libre y ya nos aparecen sugerencias dentro de nuestras redes sociales de artículos relacionados con lo que acabamos de buscar? Toda esa información que se está recolectando por grande
gigantes corporativos, por así decirlo, se realiza con el fin de perfilar a cada uno de los usuarios a través de algo que nosotros trabajamos como las cookies. ¿Listo? Las famosas cookies. Entonces, las cookies, cuando nosotros estamos ingresando, comienzan a regar gran cantidad de información de nuestra acción, qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos ingresando, con finalidad de perfilar al usuario. Entonces, bueno, es una persona entre 20 y 30 años, es hombre, tiene estos intereses y comienzan a perfilarnos a cada uno de los usuarios con fines publicitarios y de personalizar ese tipo de navegación y la información que nos van a mostrar en las distintas redes. Bueno, aquí habría un primer problema en la parte de privacidad, ¿sí? Les estamos entregando la información directamente a estos gigantes tecnológicos para que comiencen a perfilar cuáles son nuestros gustos, quiénes somos propiamente. Y nosotros tenemos una primera alternativa para evitar todo esto de las cookies y del rastreo a través de la navegación, que sería propiamente el navegador y el buscador DuckDuckGo. DuckDuckGo es un proyecto basado en Firefox, en Mozilla Firefox, que implementa ciertos niveles de privacidad al momento de navegar. Entonces, no va a almacenar historiales, no va a almacenar datos de caché, no va a almacenar. Trata de la finalidad propiamente de este navegador y del buscador es evitar ese rastreo y esa personalización, vamos a definirlo como esa personalización a uno de los usuarios que se están conectando a Internet. Entonces, DuckDuckGo es una excelente alternativa cuando nosotros estamos cuando estamos navegando a través de Internet y queremos mantener cierto nivel de privacidad y queremos evitar que nos hagan, por así decirlo, ese rastreo y seguimiento por parte de los gigantes tecnológicos. Es una excelente alternativa que nosotros podemos implementar. Bueno, hasta aquí la parte de navegación. Ahora vamos a ver cómo funciona esa comunicación entre cliente y servidor, porque prácticamente nosotros como navegador somos los clientes, el servidor tiene alojado los recursos del sitio web, de la página web, y nosotros tenemos distintas opciones de cómo comunicarnos y tenemos que entender cómo funciona estos protocolos de comunicación para entender más o menos las próximas técnicas que nosotros vamos a implementar. Bueno, no implementar, sino que vamos a tratar. Bueno, nosotros tenemos dos técnicas básicamente que son la TCP y la UDP, que son dos protocolos de comunicación utilizados masivamente. Vamos a encontrar otros, por ejemplo, Quick, que es un poquito más rápido, que es basado en UDP, pero con certificados. Entonces, vamos a encontrar otros, pero estos son, por así decirlo, los principales. Entonces, TCP es orientado a comunicación. Cada vez que nosotros queremos conectarnos, va a haber un envío de paquetes entre el cliente y el servidor. Entonces, cada vez que nosotros queremos conectarnos, vamos a tener que hacer el famoso saludo de 3 vías o el three-way handshake, donde nosotros solicitamos conexión al servidor. El servidor nos responde con sí, conectémonos con un SYN ACK y posteriormente envía un ACK y comienza todo ese proceso de comunicación. Cuando nosotros nos conectamos por TCP, vamos a encontrar una situación que es: yo envío y el que recibe me confirma o me da un acuse de recibido. Entonces, tener en cuenta estos dos protocolos de comunicación que vamos a encontrar a nivel de la arquitectura cliente-servidor. Ahora, hablemos de los servidores. ¿Qué es un servidor proxy? Un servidor proxy actúa como intermediario en todas esas peticiones que nosotros vamos a enviar de cliente-servidor. Entonces, nosotros vamos un cliente, un servidor web y un intermedio de la comunicación que va a ser nuestro servidor proxy. Cuando nosotros tratamos de acceder al sitio web que nosotros estamos queriendo acceder, prácticamente, valga la redundancia, nosotros enviamos la petición, el request de conexión al servidor proxy, y el servidor proxy analiza esa petición,
busca en base a las reglas si hay alguna restricción para acceder a ese sitio y entabla la conexión con el servidor web. Cuando nosotros, para la respuesta del servidor web se la envía al servidor proxy y el servidor proxy se la devuelve al cliente. Entonces, como el proxy actúa como intermediario, nosotros tenemos acceso a los paquetes que se están enviando desde nuestros clientes hacia Internet. Entonces, nosotros podemos implementar a nivel corporativo, y esta es una de las formas que más se utiliza a nivel corporativo de aplicar restricciones. Entonces, dentro del servidor proxy, nosotros podemos decirle, bueno, a estos sitios web o a estos dominios no les vamos a permitir el ingreso. Entonces, si tratamos de conectarnos, el servidor proxy nos va a bloquear o nos va a rechazar ese tipo de conexiones. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar o saltarnos esas restricciones? Y si nosotros buscamos a través de Internet cómo navegar de forma anónima, lo más común que nosotros vamos a encontrar es conectarnos a través de un servidor proxy anónimo. Entonces, en Internet nosotros vamos a encontrar este tipo de casos que son listas de servidores proxy a nivel mundial que han implementado permisos de administrador para poder hacer esas modificaciones dentro del navegador. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y tenemos que tener muy cuenta que como actúa como intermediario estos servidores proxy, ellos van a tener acceso a todos los paquetes y comunicaciones que nosotros realicemos. Bueno, ¿qué pasa si uno de estos servidores es implementado simplemente con la finalidad de recolectar los datos, credenciales de acceso? Por ejemplo, si estamos tratando de iniciar sesión en Facebook, en Instagram, esas peticiones de conexión con nuestro usuario y contraseña van a pasar por ese servidor proxy. Y el servidor proxy, dependiendo la finalidad que él haya implementado, tenemos que ser muy cuidadosos con ello, podrá acceder a nuestras credenciales y nosotros ni siquiera nos habremos dado cuenta. Entonces, necesitamos tener en cuenta que hay ciertos riesgos a los que nosotros nos vamos a someter cuando nos estemos conectando a un servidor proxy anónimo, porque no sabemos con qué finalidad y quién implementó ese servidor. Entonces, hay ciertos riesgos derivados de la conexión con servidores proxy. Y las personas que trabajan y que han implementado, en universidades y en sus sitios de trabajo, han encontrado restricciones de navegación. Seguramente ustedes habrán utilizado el famoso Ultrasurf, entonces, que permite navegar o saltarse algunos tipos de restricciones. Ultrasurf utiliza el mismo concepto de servidor proxy anónimo. Entonces, se conecta a través de otro servidor proxy para poder saltarse ciertos niveles de restricción. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros le configuramos ese servidor proxy anónimo a nuestro sistema operativo o a nuestro navegador? Bueno, le estamos diciendo que propiamente el intermediario que vamos a utilizar no es el que propiamente está establecido dentro de la universidad, dentro de la organización, sino que nos vamos a conectar a través de otro intermediario, que será el que nosotros elijamos de estas listas que podemos encontrar fácilmente en Internet. Hablemos un poquito de los servicios VPN. Entonces, cuando hablamos de los servicios VPN, nosotros vamos a encontrar el concepto de entunelamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos permite propiamente los servicios VPN? Vamos a tener una comunicación entre cliente y servidor, o inclusive site to site, es de sitio a sitio. Podemos implementar una VPN para conectar, por ejemplo, dos sedes de una organización. Los servicios VPN nosotros vamos a utilizarlos con la finalidad de entablar un túnel cifrado que en Amazon Web Services o en Azure o en Google Cloud. Podemos montar una instancia de un servidor, montar nuestro servidor VPN y conectar nuestro cliente. Entonces, cada vez que nosotros queremos conectarnos desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestras universidades, vamos a salir directamente por la VPN. Entonces, todo el tráfico de comunicación va a ir cifrado desde nuestro equipo hasta el servidor
VPN que nosotros tenemos, y el servidor VPN ya es el que sale directamente a Internet a hacer las consultas a los servidores web que nosotros tenemos configurados. Entonces vamos a tener, funciona más o menos como un punto de salida. Y entre nuestro terminal y ese punto de salida que nosotros tenemos hacia Internet va a ir toda la comunicación cifrada. Y toda persona intermedia entre esa comunicación, entre mi terminal y entre mi equipo y ese punto de salida, va a ir completamente cifrado. Entonces nadie va a poder acceder y visualizar cuáles son los datos que estamos enviando. Si tenemos las restricciones a nivel corporativo en mi enrutador, en mi servidor proxy corporativo, aplicar las reglas de restricción propiamente que tienen implementadas a nivel corporativo o dentro de la universidad. Entonces, no vamos a poder, o mejor dicho, vamos a saltarnos ese tipo de restricciones y vamos a garantizar la privacidad en esa comunicación que nosotros vamos a entablar. Entonces, nosotros podemos encontrar NordVPN, que es una solución de software libre actual, que la verdad ha venido creciendo y se ha implementado muy bien. Con todo esto de la pandemia, la verdad, el área tecnológica lo que nos tocó para poder acceder a los recursos internos dentro de las organizaciones, porque todavía teníamos recursos que se acceden desde dentro de la organización, desde ese segmento de red interno de la organización. Entonces teníamos que ofrecerles la comunicación directamente a los clientes desde sus casas a nuestro segmento de red interno. Bueno, como les mencionaba, la VPN funciona como un túnel con respecto a toda la comunicación. ¿Y qué nos va a permitir ese túnel? Bueno, vamos a permitir saltar restricciones, proteger los datos que nosotros estamos enviando, saltar posiblemente restricciones a nivel gubernamental si nosotros tenemos configurado nuestro punto de salida en otro país. Seguramente nosotros podremos saltar esas restricciones a nivel gobierno porque ya nosotros no nos estamos conectando directamente, por ejemplo, por decir algo, saliendo a Internet a través de un nodo en Colombia, sino a través de un nodo de otro país, como puede ser Estados Unidos, Panamá, Europa, y ya nos estarían aplicando las restricciones a nivel gobierno propiamente de Colombia, sino de esos otros países. Entonces podríamos saltarnos ese tipo de restricciones. Y también estaríamos protegiendo de personas malintencionadas que quieran acceder, interferir o manipular esa comunicación entre el cliente y el servidor. Entonces, también nos va a ofrecer ese nivel de protección. ¿Cuándo podemos implementar una conexión VPN? Yo recomiendo utilizar conexiones VPN, por ejemplo, cuando estamos conectados a una red pública. Entonces, porque no sabemos quién más está conectado a esa red pública, inclusive las redes Wi-Fi de los centros comerciales, de restaurantes y demás, son redes públicas. Entonces, no sabemos quién más está conectado, con qué finalidad, si estamos conectados en verdad a la red del centro comercial o es un access point suplantado con la red inalámbrica, con el mismo nombre de red inalámbrica, todo igual, y quieren acceder a los datos. Entonces, si nosotros implementamos una VPN, no vamos a tener problemas que una persona malintencionada pueda acceder a los datos que estamos enviando desde nuestros terminales hacia Internet. Siempre funciona como un túnel protegido a través de algoritmos criptográficos. Bueno, a nivel de servicios VPN nosotros podemos encontrar dos tipos. Uno que es IPsec y otro que es SSL. Entonces, el tipo IPsec trabaja a capa de red. ¿Listo? Nosotros vamos a encontrar en las comunicaciones digitales el modelo TCP o TCP/IP o el modelo OSI a nivel de comunicaciones. Bueno, el modelo OSI siempre he dicho que es un modelo idealizado, pero en práctica lo que se termina implementando prácticamente es el modelo TCP/IP. Entonces, a capa de red, a nivel de red, vamos a implementar IPsec. ¿Cuándo implementamos IPsec? Cuando vamos a conectar, por ejemplo, dos sedes. Cuando vamos a implementar un servicio VPN site-to-site, implementamos con IPsec. Es mucho más transparente y no vamos a poder implementar
ciertos niveles de restricciones, a diferencia de el servicio VPN de SSL, que funciona a la última capa, en la capa de aplicación, y vamos a poder conectar e implementar ciertos niveles de restricciones por usuario, por terminal, y vamos a poder controlar quién es el que se está conectando, cómo está utilizando el servicio VPN y demás. Entonces, tenemos esas dos opciones, IPsec y SSL, para implementar nuestros terminales, nuestros accesos remotos a través de estos servicios. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuándo implementar IPsec y cuándo implementar SSL. Todo depende de los requisitos y de las necesidades de nivel de negocio y de conectividad que nosotros vamos a necesitar. Bueno, algo importante que podemos implementar con IPsec y SSL es también, como nosotros vamos a conectarnos a través de una contraseña precompartida, también lo podemos hacer a través de un certificado que nos valide que el usuario que se está conectando a nuestro servicio VPN en verdad es la persona a la que nosotros le estamos autorizando la conexión. Entonces, mejor opción que nosotros podemos tomar: autenticar a esos clientes que se nos van a conectar al servidor VPN a través de certificados. Eso sería lo más indicado y lo más seguro que podemos implementar. Bueno, ya que hemos hablado un poco de servicios VPN, de servidores proxy, de la parte de comunicaciones, ahora sí vamos a hablar de algo que es propiamente y que ha sido un poco estigmatizado a nivel de publicitario, por así decirlo, que es el enrutamiento de cebolla o la famosa red Tor. ¿Cuántos de ustedes han tenido la curiosidad de ingresar a la red Tor y a través de internet ya les dicen, bueno, es que tenemos que tener cubierta la cámara, tenemos que tener cuidado a lo que accedemos, solo vamos a encontrar allá pornografía infantil, venta de armas? Bueno, vamos a desestigmatizar ese concepto de la red Tor, porque el proyecto Tor propiamente fue enfocado y realizado con la finalidad de garantizar la confidencialidad y el anonimato en las comunicaciones. Entonces, no fue diseñado ni creado con la finalidad de realizar acciones delictivas a través de esta red, sino que simplemente fue creada con la finalidad de garantizar una privacidad y un anonimato mayor a todos los usuarios de Internet. Entonces, personas que estaban preocupadas por su privacidad en todo ese proceso de enrutamiento que se hace a nivel de comunicación de Internet, necesitamos tener en cuenta que estas personas crearon este proyecto Tor con esa finalidad: garantizar la privacidad y el anonimato de esas conexiones que nosotros tenemos. Miremos cómo funciona, ¿vale? Miremos cómo funciona. Entonces, yo por acá ya tengo una máquina virtual de Kali, ¿sí? Kali Linux, seguramente ustedes la habrán una parte de, en alguna parte, si les interesa la parte de seguridad, la parte de seguridad digital y ciberseguridad, habrán consultado o habrán trabajado directamente con la distribución de Kali Linux. Bueno, y nosotros podemos ingresar directamente al proyecto Tor, de donde podemos descargar el navegador Tor. ¿Listo? Podemos descargar el navegador Tor. Viene compatibilidad directamente con Windows, que no es software libre. Tenemos también compatibilidad con Mac, que tampoco es software libre. Tenemos compatibilidad directamente con sistemas GNU Linux y también tenemos compatibilidad directamente con Android. Entonces, sea cual sea el sistema operativo que nosotros tenemos implementado, vamos a poder descargar el navegador Tor. Entonces, yo ya lo tengo descargado. ¿Listo? Yo ya lo tengo descargado. Es prácticamente esta carpetica de aquí. Y vamos a tener por así decirlo, el acceso directo ejecutable de nuestro navegador Tor. Entonces vamos a ejecutarlo y lo que vamos a realizar es una configuración. Cuando apenas nosotros ingresamos al navegador Tor, nos van a aparecer la opción de conectar y configurar. Entonces, cuando vamos a configurar, si tenemos restricciones, porque hay muchos países que han restringido
que han restringido el uso de la red Tor. Entonces, hay formas de evadir esas restricciones a nivel gubernamental que han dicho, bueno, en este país no vamos a permitir ninguna red Tor, entonces identifican los paquetes y lo que hacen es descartar, bloquear ese tipo de comunicaciones. En configuración nosotros vamos a tener la posibilidad de salir a través de puentes. ¿Listo? Salir a través de puentes que nos va a permitir a nosotros saltarnos esas restricciones a nivel gubernamental. Entonces, es una buena opción. Como yo estoy conectado desde mi casa y acá en Colombia no se han implementado este tipo de restricciones, podemos simplemente conectarnos. Entonces, ¿qué es lo que hace la red Tor propiamente? Crea, y esto lo vamos a ver posteriormente, crea unos circuitos de salida a Internet. Entonces vamos a tener un router, un nodo de entrada, un nodo intermedio y un nodo de salida, y vamos a aplicar algoritmos criptográficos en toda esa comunicación para garantizar ese anonimato. Cuando estamos navegando, también se puede hacer un rastreo o una identificación de una persona a través de la configuración del equipo. Entonces, cuando nosotros estamos accediendo a los sitios web, nosotros le estamos enviando información a los servidores web, que pueden ser, por ejemplo, tamaño de pantalla, resolución de la pantalla, distribución de teclados, sistema operativo del que nos estamos conectando, navegador que estamos utilizando, la versión del mismo. Entonces, todo eso le permite determinar, porque bueno, cuántos en el mismo radio, porque vamos a tener una IP origen también, ¿listo? Cuántos en el mismo radio tienen la misma pantalla, la misma marca de computador, la misma configuración. Entonces, van a poder identificarnos con cierto grado de precisión quiénes somos. Entonces, por lo general, siempre el navegador Tor se inicia en una ventana, sino en una ventana parcial, y lo recomendable es trabajar con esa ventana parcial. Entonces nosotros podemos acceder directamente, podemos utilizar el navegador Tor para navegar por cualquier sitio, tanto por extensiones .onion, que son propiamente las que se encuentran dentro del navegador Tor, o también podemos acceder propiamente a sitios, por ejemplo, como Facebook. Facebook también tiene su extensión propiamente .onion. Por defecto, el navegador Tor utiliza, como bien vemos, buscador DuckDuckGo para mantener un anonimato a nivel de navegación de buscador web, ¿vale? Y podemos acceder. Algo que nos damos cuenta directamente cuando estamos trabajando por Red Tor es que es mucho más lento que una navegación directa sin Red Tor. Entonces, ahorita vamos a explicar por qué es mucho más lento la navegación a través de Red Tor, pero podemos utilizarlo para navegar por cualquier sitio y podemos saltarnos restricciones. Entonces, bueno, este es el navegador Tor, podemos ingresar. No voy a ingresar pues a extensiones.onion para evitar ingresar a... El enrutamiento de cebolla, como les decía, se basa en circuitos de cifrado. Entonces vamos a tener un nodo de entrada, un nodo intermedio y un nodo de salida. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y aquí quién monta esos nodos? Esos nodos los monta la misma comunidad del proyecto Tor, y el mismo proyecto Tor está analizando que en verdad sean nodos implementados con finalidades de anonimato y no posiblemente de espionaje, porque perfectamente entidades de espionaje como puede ser la CIA, el FBI, puede montar su nodo, pero el proyecto Tor identifica esos nodos que han tratado de montar estas entidades y los banea, los bloquea. Porque nosotros en el enrutamiento de Cebolla Tor vamos a tener un listado de nodos de entrada, un listado de nodos intermedios y un listado de nodos de salida. Entonces, ¿cómo creamos el circuito? Bueno, al azar comienza a generar el paquete que nosotros estamos enviando hacia el navegador web, va a pasar por esos nodos aplicando algoritmos criptográficos actuales, y vamos a ver cómo funcionan esos algoritmos criptográficos, ¿vale? Lo que me interesa es que
tengan en cuenta este concepto de circuitos de entrada y de salida compuesto por 3 nodos de la red Tor. ¿Qué cifrado utiliza entre cada uno de los nodos? Bueno, nosotros vamos a utilizar cifrado asimétrico. Entonces, ese cifrado asimétrico vamos a implementar una clave pública y una clave privada en cada uno de los nodos. Esa clave privada me va a permitir a mí descifrar todo lo que sea cifrado con la clave pública. Entonces, el emisor utiliza la clave pública a una red de computadores y una navegación web convencional, vamos a estar sometidos a los mismos riesgos de comunicación que si lo hacemos a través de la Deep Web. Entonces, vamos a tener todo tipo de... vamos a tener los mismos riesgos y el mismo contenido lo vamos a encontrar tanto en Surface Web como en la Deep Web. Por ahí nosotros vamos a encontrar que la Deep Web solo y la Red Store se utilizan solo para pornografía infantil, para venta de armas, venta de drogas, y no. La verdad es que estas personas, estas organizaciones criminales, se aprovechan de funcionalidad de anonimato propiamente que está implementada por la Red Store para ofrecer ese tipo de servicios. Pero el mismo contenido que nosotros podemos encontrar en la Deep Web se encuentra directamente en la Surface Web. Inclusive a través de Facebook se encontraba a través de grupos privados que solo se pueden acceder, inclusive se puede encontrar este tipo de contenidos. Entonces, no es neta de la Deep Web o de la Dark Web lo que se puede encontrar, ¿vale? Lo que sí quiero que quede claro es que la Deep Web, o mejor dicho, toda la red Tor, y no solo la red Tor, sino I2P, Freenet, busca es el anonimato. Nunca ha sido la finalidad incentivar o las organizaciones criminales a través de Internet, sino que busca es el garantizar el anonimato y la privacidad de los usuarios de conectividad a Internet. Bueno, esto sería todo de mi presentación. Espero les haya gustado, espero haya sido de mucha utilidad y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta respecto a anonimizar comunicaciones digitales con software libre propiamente. Mauricio, muy buena la intervención, muy interesante. Qué bueno que la hayan grabado. Ahí está para que la compartan luego. Yo tengo una pregunta, pero como más como de, pues saliendo un poco del tema. Digamos, ¿tú recomiendas tener algún hardware como para este tipo de anonimato? O sea, o sabes de algún tipo de hardware, firewall o tipo de componente que nos ayude como a protegernos. Sí, efectivamente, Juan. Nosotros podemos encontrar, discúlpame, voy a sacar un dispositivo que yo tengo acá, que es propiamente un mini router. Es este dispositivo de aquí, ¿sí? Es un mini router, tiene su puerto WAN, su puerto LAN, está basado propiamente en software libre, tiene implementado un sistema operativo basado en OpenWRT, que es una distribución propiamente de GNU Linux, y este dispositivo, que la verdad la marca es china, ¿sí? Propiamente tiene una funcionalidad, una operatividad que puedo implementar tanto en este dispositivo de forma rápida, asistida, un servidor VPN o conectarme como cliente de VPN. Entonces todo el tráfico que pase por este mini router lo estaríamos redirigiendo directamente hacia mi VPN para poder salir y anonimizar toda la comunicación de mi red. De igual forma, si nosotros queremos trabajar con Raspberry Pi, también podríamos implementar nuestro enrutador y todo el segmento de red, toda la comunicación de los clientes que tenemos conectados a nuestro enrutador, lo vamos a
dirigir directamente de forma anónima por la comunicación. ¿Listo? Entonces, tenemos distintas opciones que podemos implementar. Una sería la compra de este dispositivo. Este dispositivo a través de Mercado Libre puede que esté costando entre 150 y 200 mil pesos. Y la otra puede ser implementar nuestro enrutador basado en software libre y redirigir todo el tráfico de nuestros clientes a través de Redstore. Lo podemos hacer perfectamente. Entendido, Mauricio, gracias. ¿Podrías compartirnos el link o el nombre del dispositivo? Ya tienen. Propiamente es un, permítame, la marca es GL Inet, ¿listo? Y ellos tienen distintas versiones. Esta es la versión más básica, hay otros que soportan conectividad porque este también tiene internet inalámbrica, ¿sí? Va a tener internet inalámbrica, entonces hay otros que soportan 2.4 GHz, frecuencias de 2.4 y 5 GHz. Este simplemente soporta 2.4 y tiene un tope de hasta 150 megabits por segundo. Entonces, mientras que otros ya tienen 300 megabits por segundo y demás, entonces vamos a encontrar distintos modelos con distintas características. Muchas gracias. Con gusto. No sé si tengan algún asistente, alguna otra duda, alguna pregunta. Estaba leyendo lo de Jimena Trejo. La pregunta de software libre es lo mismo que gratis. No, efectivamente no. El software libre propiamente está basado en las 4 libertades de la Free Software Foundation que nos rige de libertad de uso, libertad de compartirlo, libertad de estudiarlo y libertad de modificar propiamente el software y poderlo utilizar. Entonces nosotros vamos a poder encontrar software que es gratuito, pero que no es software libre. O sea, nos pasan el ejecutable para poderlo instalar, pero no podemos acceder al código fuente para poderlo estudiar y analizar. Entonces, no necesariamente el software libre es software gratuito. Entonces, tenemos que, eso sí, diferenciar bastante en esos dos conceptos. Bueno, hay otra pregunta que nos dice... Que si lo puede Mientras navegar, está... dañar algo en el equipo, creo que preguntaba alguien en el chat. Bueno, la cuestión es que como nosotros estamos utilizando toda una red, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que implementar son buenas prácticas. Estemos navegando directamente a través de la red de Internet normal o a través de la Deep Web. Tenemos que implementar las buenas prácticas de navegación. Por defecto, inclusive, no sé si ustedes han visto, hay una imagen en el que inclusive Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, tiene tapado su cámara. Siempre tenemos que mantener cubierta nuestra cámara y no solo la cámara, también el micrófono, porque hay vulnerabilidades, hay vulnerabilidades técnicas, computacionales que aparecen semana tras semana, que pueden ser explotadas, que pueden inyectar algún código de ejecución remota y no necesariamente tiene que ser directamente a través de la Deep Web, sino que también puede ser a través de la navegación de Internet. Entonces nosotros necesitamos tener esas buenas prácticas, tener un software antivirus actualizado con las reglas implementadas. Necesitamos proteger el equipo, descargar siempre software, no instalar software pirata, por así decirlo, no instalar software descargado de sitios no oficiales que no sabemos si han sufrido de alguna modificación. Entonces, yo creería que más que nos puedan dañar el equipo, tener esas buenas prácticas nos va a evitar infectarnos por algún tipo de software malicioso que puede estar tanto en la Deep Web como como en Internet general. Bueno, hay otra pregunta. Si estamos utilizando un servidor VPN, ¿nuestra conexión a Internet será más lenta o se mantendrá la conexión estable? Bueno, eso depende directamente del canal de Internet que nosotros tengamos. Entonces, como nosotros vimos también a nivel de
como nosotros vimos a nivel de servidor proxy, había un listado de servidores proxy y teníamos un porcentaje de velocidad que estaban arrojando, y ese porcentaje de velocidad dependerá de la configuración del equipo que nosotros, del servidor propiamente, que va a soportar. Cuando nosotros adquirimos un servicio VPN por alguna empresa de seguridad, como puede ser Proton VPN o Avast VPN, porque estas empresas de seguridad también ofrecen servicios de VPN a través de sus soluciones, bueno, estaremos limitados a la conectividad, a la distinta conectividad. Entonces, si utilizamos las versiones gratuitas, estaremos limitados y nos dirá, bueno, solo podemos navegar hasta cierto tráfico, hasta cierta velocidad, y de ahí en adelante ya tenemos que pagar una versión. ¿Listo? Bueno, Brian Rosero nos pregunta, ¿qué sistema operativo actualmente tú recomiendas para conservar el anonimato? Bueno, hay una distribución propiamente que es de Parrot Security, una versión que va enfocada a anonimizar la comunicación. Ya tiene preinstalado AnonSurf, ya tiene preinstalado el navegador Tor y otras herramientas que van enfocadas al uso de estas redes que implementan los circuitos de cifrado de entrada y salida como el proyecto Tor. Inclusive se las coloco por acá por el chat, que es Parrot Security. Es una distribución basada propiamente en sistema operativo Debian, al igual que Kali Linux, y tiene unas herramientas que la verdad a mí me gustan bastante, un poco más que Kali Linux. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Lastimosamente se tuvo esos inconvenientes a nivel de Facebook. Eso suele pasar en este tipo de eventos, pero muchas gracias por conectarse, por tener ese plan B de conexión, de conectarse a través de Meet. Y no es más, muchísimas gracias y que tengan un buen resto de día y disfruten del resto de charlas preparadas por la FLISOL 2021. Gracias, Mauricio. Gracias por compartir.